Hola, buenas. Bienvenidos de nuevo a este vuestro canal, El Cronista de la Corte. El otro día hice una encuesta, una pregunta por Instagram sobre qué personaje de las casas reales, qué personaje royal os gustaría que se hablase en el canal. Y una amplia mayoría votasteis por la infanta Eulalia, hija de Isabel II y hermana de Alfonso XII. Y yo pensé, bueno, evidentemente hacer un vídeo sobre la infanta Eulalia entonces, pero contar con la ayuda para ello de Ricardo Mateos, que ha hecho la biografía, es el autor de la biografía definitiva sobre la infanta Eulalia, que se llama Eulalia de Borbón, l'Enfant terrible. Y bueno, mientras que me pongo de acuerdo con él o no para hacer el vídeo, estaba pensando de qué más hablar y entonces vi que también en esa encuesta algunos me preguntaron sobre la leyenda negra. ¿Qué era eso de la leyenda negra que yo en alguno de mis vídeos anteriores he mencionado? Y bueno, pues he pensado que tal vez sería bueno hacer un vídeo sobre eso, sobre la leyenda negra, los tópicos, los bulos en la historia dinástica de España sobre todo, y bueno, detenernos un poquito en ellos y hacer una explicación de cuáles son y cómo hacer para acercarnos más o menos a la verdad y apartarnos de esos tópicos tan decimonónicos en algunos casos. Bueno, afortunadamente, de un tiempo para acá a nivel historiográfico se está viendo un revisionismo importante, no solamente en la historia dinástica, sino en la historia en general. Por ejemplo, si nos retrotraemos a la Edad Antigua y vemos el misterioso mundo tartésico, hasta hace muy poco la historiografía tradicional venía diciendo que Tarteso o Tarsis era una especie de civilización que vivía en el periodo histórico de la Edad Antigua peninsular y que era un reino unitario con unos reyes mitológicos, pero un rey, digamos, real, por lo menos a nivel de fuente documental, que era Argantonio. Hoy en día, las investigaciones arqueológicas han demostrado todo lo contrario, y es que Argantonio parece ser que no deja de ser otro de los reyes mitológicos y que Tarsis no era un reino unitario, sino que, a semejanza de los fenicios, pues era un conjunto de ciudades-estado lideradas por sus aristocracias particulares, más o menos vinculadas entre sí. Pero si vemos, por ejemplo, si vamos avanzando en la historia, vemos casos muy parecidos. Por ejemplo, hasta hace también muy poco, la historiografía tradicional venía diciendo que don Rodrigo o Roderico fue el último rey visigodo. Hoy en día se sabe que en la zona nororiental de la península, la antigua tarraconense o narbonense, había un rey coetáneo a don Rodrigo, incluso también posterior a él, que se llamaba Ágila II, incluso se han encontrado acuñaciones de monedas de él. Si nos vamos todavía más adelante, pues entramos en los inicios del reino Astur, ¿no? Ya, por ejemplo, se tiene claro que don Pelayo no era un rey, sino que era una especie de caudillo militar, puesto que aquella zona no tenía las instituciones necesarias para ser llamado reino. Se ha desmitificado mucho la batalla de Covadonga. Existe ese debate apasionante sobre la reconquista, si es un término bien usado, si no está bien usado, si es una reconquista, digamos, territorial o una reconquista ideológica contra el enemigo islámico. O bueno, pues también se ha desmitificado mucho ya Cristóbal Colón. Ya afortunadamente la reina Juana de Castilla ya no es Juana la Loca, ahora es Juana I, porque se ha venido un poco a demostrar ya que doña Juana, todo eso de la locura, de la mujer muerta de celos, es algo que bebe del romanticismo del siglo XIX.
Bueno, pues como lo que quiero decir con todo esto es que de un tiempo para acá está habiendo un revisionismo importante en todas estas etapas históricas que está desmontando tópicos que hasta ahora se creían completamente certeros. Y eso tiene una complejidad y es muy difícil también de asimilar fuera del ámbito académico. Porque todo esto, todas estas innovaciones que se están descubriendo o que se llevan un tiempo descubriendo, se quedan anquilosadas o encerradas en el mundo académico. Poco a poco van saliendo fuera de ese mundo, pero todavía cuesta. Y al común de los mortales nos cuesta mucho entender que parte de lo que nos han enseñado pues es mentira y que por lo tanto algunos de nuestros conocimientos no son verídicos. Eso cuesta pues hacer ver que no todo lo que sabemos es verdad. Y por eso existe gente que se resiste. Hay una resistencia a estos nuevos cambios que están habiendo. Más que, no son nuevos cambios, sino son nuevas corrientes de investigación que están desmontando muchos tópicos. Con la dinastía de los Austria ocurre también. Con Felipe II, con Carlos II, el último de los Austria, ya no es esa especie de Tutankamón español. Ahora es otra cosa. Es una persona que, por supuestísimo, tenía una serie de deficiencias debido a la endogamia de los Habsburgo, pero no es ese soberano tan tonto y tan dejado que nos han vendido hasta ahora. Y a la hora de estudiarlo y se mira, por ejemplo, la correspondencia de los embajadores que estaban aquí residiendo en España, pues nos da una visión distinta de ese soberano, un soberano más preparado y un soberano mucho más inteligente de lo que hasta ahora hemos visto. Entonces, todos esos descubrimientos nuevos o esas nuevas formas de ver todo esto con nuevas corrientes de investigación es algo que, por fortuna, está entrando. Hasta hace poco también las biografías de estos miembros de la realeza tenían dos tipos de autores. O historiadores de épocas pretéritas, como digo yo, es decir, historiadores muy chapados a la antigua y que solamente hacían que repetir y repetir y repetir lo mismo que se viene diciendo siglos A, o periodistas barra escritores que no investigaban lo más mínimo y simplemente hacían que refritos de lo que hacían estos autores, especializados o más expertos, como eran los historiadores y las historiadoras, hacían un refrito para una difusión, pero sin ningún tipo de investigación. Entonces ese era el escalón. Primero el experto, luego el periodista y de ahí ya bajaba al común de la gente. Hoy en día eso ha cambiado mucho y afortunadamente ya los historiadores han bajado el tono, no el nivel, sino el tono. Los periodistas, bueno, yo creo que siguen más o menos igual porque yo no he visto todavía ningún periodista que haya investigado mucho, más allá de muchos refritos. Y ya la investigación se está abriendo más. Y esto es a lo que viene este vídeo, de hablar de esa leyenda negra que hay en la historiografía vinculada a la historia dinástica, sobre todo a partir de los Borbones y sobre todo a partir de Carlos IV. Carlos IV es el soberano inmediatamente posterior a Carlos III, que es el gran rey de la Ilustración y que está rodeado de una leyenda rosa fascinante. Entonces, ¿qué se ha contado del reinado de Carlos IV? Bueno, del reinado no, sino de la persona de Carlos IV y de su esposa María Luisa. Su reinado empieza en 1788 y termina en 1808. Entonces, de ellos se han contado unas barbaridades, pero increíbles. Desde que él era un tonto, un cornudo consentido, que participaba en los escarceos sexuales de su mujer, y de ellas han contado unas burradas que yo dudo mucho que la gente que eso lo escriba se lo llegue a creer si utiliza un poco de lógica. Lo que pasa es que hemos entrado en un juego de vamos a inventarnos muchas burradas de estas o vamos a escribir muchas de estas burradas porque esto vende mucho, porque el morbo vende mucho
Y bueno, y así vamos perpetuando también estos tópicos absurdos que a la mínima que se utilice un poco de lógica o se investiga un poquito, nos damos cuenta de que la mitad son mentiras. Porque evidentemente Carlos IV no era estúpido, era hijo de un rey ilustrado, fue un hombre que tuvo una buena educación, o sea, no era tonto, no era lelo. María Luisa tampoco. Nos hablan de que María Luisa era una mujer que ponía de forma sistemática los cuernos a su marido. Una mujer lasciva, Espronceda la llamaba la impura prostituta, pero claro, todo eso no es nada más que una visión misógina de una María Luisa que no era así. A la mínima que nos ponemos a revisar su correspondencia, que está toda en el Archivo General del Palacio Real y en la sección de Estado del Archivo Histórico Nacional, por ejemplo, con Manuel Godoy, nos damos cuenta de que Manuel Godoy pues no era su amante. Por más que nos han querido ver que sí, y hoy en día uno busca en Google a María Luisa y hay artículos periodísticos a cascoporro donde los titulares son muy llamativos, muy sensacionalistas, y todos los vinculan a Godoy como su amante. Bueno, pues en la correspondencia no aparece nada de eso. Se nos olvida muy rápido lo que era el chichisbeo. El chichisbeo era algo muy común en el siglo XVIII, en el cual un chico joven, un galán de buena familia pero no con dinero, se acercaba a una señora de la alta sociedad y se intentaba aprovechar de ella, aprovecharse de ella para catapultarse a una muy buena posición. Un galanteo, un coqueteo con esas mujeres y todo aprobado por sus maridos. Eso era una costumbre que existe en el siglo XVIII, no es de España, sino que esto viene de fuera, y eso era lo que era Manuel Godoy. Una persona que, bueno, pues un galán, un don Juan, que se acercó a María Luisa y, bueno, pues se catapultó a la corte, se convirtió en un buen amigo de los reyes y ya está. Pero eso, o sea, ese chichisbeo no iba ligado en ningún momento a una connotación sexual o erótica. Era otra cosa muy distinta. Todo eso, la propaganda revolucionaria, lo convirtió en pues, una especie de historia sexual o de historia amorosa. Una propaganda revolucionaria que arranca en 1789 con la Revolución Francesa y que ataca a todas y, bueno, a todos y cada uno de los miembros de la realeza emparentados en mayor o menor medida con la Casa Real de Francia y que eran coetáneos. Porque, por ejemplo, si miramos un poco desde una perspectiva mucho más alta y abrimos el mapa de Europa durante la Revolución Francesa, o en ese periodo de la Revolución Francesa, nos damos cuenta de que todas las reinas y que de todos los reyes están cortados por la misma tijera. Todos los reyes son tontos, abúlicos, consentidores de los escarceos de sus mujeres, con unos cuernos tremendos, y ellas son todas unas lascivas, maquiavélicas, con una cantidad de amantes casi infinita, con hijos ilegítimos o por lo menos hijos de dudosa paternidad, y todas son iguales, y todos son iguales. Carlos IV de España, el futuro Juan VI de Portugal, el duque Fernando de Parma, el rey Fernando de Nápoles y de Sicilia, Luis XVI, son todos iguales. Y luego ellas son todas iguales. María Luisa de Parma, Carlota Joaquina de Portugal, Carolina de Nápoles y de Sicilia, que era archiduquesa de Austria, su hermana Amelia, que era duquesa de Parma, y que ambas eran hermanas de María Antonieta, que era la reina de Francia. Es decir, si nos damos cuenta, todas están cortadas por la misma tijera y todos están cortados por la misma tijera. Ahí hay dos opciones. O bien la providencia divina hizo eso, cosa absurda de pensar, o bien que la propaganda revolucionaria afectó a todo eso y daba una visión errónea, distorsionaba la realidad, porque también es un periodo de transición, un periodo del antiguo régimen a un nuevo régimen, donde los conceptos empiezan a cambiar. Entonces, eso es lo que estaba ocurriendo ahí, además de que a María Luisa, en el caso de España, le tocó jugar un papel muy complicado, puesto que ella era la primera consorte que hubo en España desde su abuela Isabel Farnesio,
porque su suegra, la reina Amalia, pues esa mujer estuvo unos meses como consorte de España y tampoco hizo mucho. Ella sí, ella tuvo que crear un papel nuevo en un momento en el que el rol de consorte cambiaba. Entonces eran tiempos nuevos, tiempos muy complicados por toda la Revolución Francesa que puso patas arriba a Europa, y en ese contexto es en el que están viviendo Carlos IV y María Luisa. Y toda esa leyenda negra que emana de ellos y que se perpetúa sin investigar, porque no se investiga. Las cartas de Godoy de ella se revisan muy poco, nada. Sale más a cuenta para muchos de estos autores pues leer al Marqués de Villaurrutia y leer todos estos libros que se han escrito sobre ellos donde reparten estos tópicos sin parar, y claro, pues luego sale lo que sale. Sí que hay buenas biografías, bueno, no hay buenas biografías, hay 2 libros más o menos que merecen la pena sobre Carlos IV y sobre María Luisa a nivel personal. Yo no hablo de su reinado. Hay un buen libro de Teófanes Ejido sobre Carlos IV, lo que pasa que es un libro muy cortito, y de María Luisa, pese a que ninguna biografía escrita por ella merece la pena, absolutamente ninguna, sí que hay un buen libro sobre ella que escribió un profesor de la Universidad de Málaga que se llama María Luisa de Parma, Reina de España, esclava del mito, o algo así. Aquí os pongo la imagen para que lo veáis. No es una biografía, es un libro, un estudio sobre ella, que es fabuloso, y desde aquí, desde el canal, animamos al autor de este libro a que haga una buena biografía de María Luisa de Parma, que rompa por fin todos estos tópicos absurdos. Y es eso es la leyenda negra en este reinado, es decir, tópicos que se van repitiendo, que se han exagerado, que son mentira, la gran mayoría de ellos, y que no se han investigado. Y el problema es que nos encontramos con una corriente de gente que es una resistencia, que se mantienen firmes y que se niegan a que todos estos tópicos sean mentira. Por ejemplo, el caso del infante Francisco de Paula es un caso muy excepcional. Se cree, o siempre se ha dicho, que él era hijo de Manuel Godoy. Luego, más adelante, en 1816, intentan casarlo a él con Carlota Godoy, hija de Manuel Godoy, hecho que desmontaría que él fuera hijo de Manuel Godoy, porque no podemos tampoco llegar a pensar que María Luisa y Carlos IV eran tan perversos de casar a 2 hermanos. Pero esto la gente lo obvia, y entonces se montan unas películas increíbles en sus cabezas, todo para, bueno, pues para, no sé si reírse o para crear un tono peyorativo alrededor de los Borbones, y dicen que, por ejemplo, las Cortes de Cádiz inhabilitaron al infante Francisco de Paula por ser hijo de Godoy. No lo inhabilitaron por ser hijo de Godoy, lo inhabilitaron, igual que a su hermana María Luisa, antigua reina de Etruria, por estar bajo las garras de Napoleón. Eso sí, porque estaban en el exilio, pero no por ser hijo de Godoy. Hay autores que han llegado a mentir, no creo que de forma descarada, pero sí por falta de investigación, que han llegado a decir que Lady Holland fue una señora que visitó España en 1803 y que vio una vez a Francisco de Paula. Ella notó en su diario que era el infante del indecente parecido en relación a Manuel Godoy. Y hay autores que han dicho que esa señora era la mujer del embajador británico, no era la mujer del embajador británico. Lord Holland no era el embajador británico. Lord Holland estaba aquí de viaje, de salud. Ella, Lady Holland, vio a la familia real un par de veces, no más, y solamente recogía todo eso de que los chismes pues se repartían por ahí por los mentideros de la corte. Ella recogió eso, porque luego Lord Holland, en su libro, dice que no había que creerse ni la mitad de las cosas que contaban de María Luisa de Parma, pero los autores obvian eso que dice Lord Holland y, bueno, pues le dan muchísima propaganda a lo que dice Lady Holland, que no tenía conocimiento ninguno de la familia real y no era la mujer del embajador. Si avanzamos un poco más en el tiempo y dejamos a María Luisa de Parma y a Carlos IV detrás, nos adentramos en el reinado de Fernando VII. Yo hice un vídeo sobre los bulos del rey Fernando y, bueno, para no repetirme mucho,
Aquí es lo mismo, lo que pasa que con Fernando VII, como fue un rey tan catastrófico, pues todavía se han potenciado más los bulos y la leyenda negra y los chismes, porque claro, en la historia, a la hora de contar la historia hay que tener en cuenta, o a la hora de biografiar estos personajes, hay que tener en cuenta que, aunque el reinado haya sido catastrófico, como fue el reinado de Fernando VII, no tenemos por qué peyorizar más de la cuenta al personaje, si el personaje ya es peyorativo de por sí. Es decir, no hace falta echarle más porquería encima, si ya la tiene. Pero con Fernando VII también se ha echado eso. O se ha hablado de ese legendario tamaño de su pene cuando no está demostrado en ningún momento que eso sea cierto. Se habla de un cojín, el cual no existe. Y la historia del cojín está repetida por todas partes, hasta en internet. Hay una foto de un supuesto cojín, que no es de él, ni mucho menos, y se han inventado historias de médicos o no sé qué, que es todo mentira. Con sus mujeres también hay mucha leyenda negra, pero por no repetirlo, ya está el vídeo de los bulos del rey Fernando. Y lo mismo sucede si avanzamos más en el tiempo. Nos encontramos a una reina María Cristina, que es su cuarta esposa, que tiene muchísima leyenda negra a su alrededor también, porque no se ha investigado nada. Nada, nada, nada. Se ha cogido lo que contó Villaurrutia en su biografía sobre la reina María Cristina y se ha ido repitiendo todo. Y se han sacado un montón de cosas de contexto, pero muchísimas. Y yo ahora que estoy investigando más la corte de Isabel II, por un trabajo que estoy realizando con Ricardo Mateos, me doy cuenta de que María Cristina, será como fuera, pero era una señora preocupada por su hija, preocupada por su yerno, preocupada por sus nietos, y esa idea que se nos ha vendido de una mujer totalmente despreocupada, que se casó a los pocos meses con el futuro duque de Riánsares, cuando no hay documentación ninguna que avale eso, y ella misma dice que es mentira en sus cartas. Pero bueno, yo entiendo que la misoginia del momento había que venderla así, pero lo que no entiendo es que hoy en día, en pleno siglo XXI, que es el siglo de la mujer, se siga vomitando esa misoginia de esa forma. Es decir, se puede criticar a María Cristina, faltaría más, por supuesto que sí, pero no inventarse cosas. Ya es bastante criticable de por sí. Lo mismo sucede con el reinado de Isabel II o con Isabel II. Nos han vendido una mujer que estaba, digamos, rodeada de una catarsis sexual y que tenía orgías y escarceos sexuales por todas partes, como su abuela María Luisa. Yo todavía veo, que me hace mucha gracia, en muchos artículos o en muchos libros, que el rey Francisco no podía tener relaciones con ella porque era homosexual, como si ser homosexual te impidiese tener relaciones con alguien del sexo opuesto, viendo un concepto homosexual, por supuesto, desde el punto de vista del siglo XXI y no desde el siglo XIX. Igual que vemos un concepto de mujer de hoy en día y no lo vemos desde el siglo XIX. Isabel II era una señora católica, una señora con una falta de educación tremenda, muy mentirosa, buena, era una bonachona, una niña grande, es lo que era ella, y una mujer que estaba constantemente llamando la atención porque necesitaba cariño por todas partes. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que le pusiera sistemáticamente los cuernos a su marido, y también muy distinto que ahora resulta que ninguno de los hijos es de Francisco de Asís y que cada uno es de un amante distinto. Pues no, es que eso no se puede afirmar de esa forma tan categórica. Hace poco vi por ahí que se vendía una cuna que la familia Puigmoltó vendía como si fuera la cuna de Alfonso XII, que se supone que la reina Isabel II les había mandado a ellos, y no tienen documentación ninguna que avale eso. Yo también puedo ir a casa de mi abuela, coger una cuna y decir que esa cuna era de un hijo ilegítimo del rey Amadeo. Como por decir, puedes decir lo que tú quieras. Pero si no hay nada que avale eso, si no hay una carta que demuestre eso, si no hay un documento que demuestre que Isabel II hizo algo así, bueno, pues ahí está. Pero no se puede afirmar categóricamente que Puigmoltó era era padre de Alfonso XII, porque en ningún momento aparece eso reseñado en ningún sitio a nivel documental.
Aparecen otras cosas, pero eso no. El rey Francisco de Asís es otro personaje que está muy rodeado de leyenda negra y de tópicos decimonónicos. Todo esto de Paquita, de que tenía hipospadias, que yo no sé por qué narices ahora todo el mundo le ha dado por decir que el rey Francisco tenía hipospadias, cuando eso fue una suposición que sacó el doctor Gregorio Marañón de una supuesta canción que le cantaban al rey Francisco, pero el doctor Gregorio Marañón en ningún momento afirmó que él tuviera hipospadias, puesto que no era nadie para afirmar que él tuviera hipospadias. La hipospadias es una deformación porque en el pene, porque en el glande no está la uretra, sino un poco más abajo, pero no hay ningún tipo de prueba de que a él le pasara eso. ¿Era homosexual? Sí, pero evidentemente no nos podemos imaginar al rey Francisco como un señor homosexual hoy en día. Hay que imaginárselo como un señor homosexual del siglo XIX, con todo lo que ello conllevaba en una sociedad de transformación y sobre todo en un aburguesamiento de la realeza decimonónica de aquel momento y en un país como España. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay que investigar más y contar menos bulos y dejar de hacer tanto refrito absurdo repitiendo lo mismo una y otra vez, porque entonces lo que se empieza a crear es una idea que va a costar mucho de mover, va a costar mucho de romper. Y esto, que os he contado en este vídeo, es a lo que yo llamo leyenda negra. Esos tópicos, esos clichés que se han quedado agarrados a esos personajes, que la gente repite y que no hay prueba alguna y se demuestra a la hora si nos ponemos a ver documentación, se demuestra de que muchos de esos clichés son mentira y está demostrado. Lo que pasa que, bueno, aunque se demuestren algunas cosas, cuesta mucho de que todo eso llegue a la totalidad de la población. Y eso también es culpa de los archivos históricos públicos. El Archivo General del Palacio Real o el Archivo Histórico Nacional, que son los dos grandes archivos donde se puede ver todas estas cosas. Y sobre todo más, el Archivo General del Palacio es un archivo muy opaco. Un archivo donde no hay una transparencia a la hora de un catálogo público digitalizado donde te digan, por ejemplo, que en la caja 35 del reinado de Alfonso XII hay tantas cartas, que son estas, no que te las pongan digitalizadas, eso ya habrá que pagarlo, entiéndase, pero por lo menos que te digan qué es lo que hay. Yo a veces dudo hasta incluso que ellos mismos sepan qué es lo que hay en su totalidad. Pero hay muy poca transparencia y eso también dificulta mucho la labor investigadora. Y bueno, esto es la leyenda negra y estos son los puntos más o menos clave de estos personajes desde Carlos IV hasta Isabel II Francisco de Asís, porque ya a partir de ahí no hay leyenda negra, en los personajes de la realeza en todo momento, porque luego Alfonso XII tiene una leyenda rosa y Alfonso XIII es un personaje muy difícil de definir. Pero esto es la leyenda negra, esto es a lo que yo me refiero cuando hablo de leyenda negra o de tópicos y clichés en mis vídeos anteriores. Espero que no os haya aburrido mucho, es un vídeo que he hecho un poco así atropelladamente porque quería subir algo al canal para no tenerlo mucho tiempo muerto. Estoy muy ocupado y tengo mil cosas que hacer y a veces me cuesta mucho sentarme a grabar un vídeo. Entonces he hecho esto un poco así atropelladamente para, ya digo, para alimentar un poco el canal a la espera de ponerme de acuerdo con Ricardo y subir lo de la infanta Doña Eulalia. Espero que os haya gustado, que no os haya aburrido mucho y como siempre aquí estoy para lo que necesitéis por Instagram, por aquí por YouTube y espero veros pronto en el siguiente vídeo. Hasta luego.